Muy buenos días, amados hermanos. Como Iglesia Metodista Pentecostal en Padre Hurtado, administrada por nuestro pastor Manuel Morales junto a su esposa, nuestra pastora Erika Altamirano, queremos darle la más cordial bienvenida a una nueva lección de Escuela Dominical, clase de jóvenes. En este momento queremos agradecer al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede de poder, aún estando en confinamiento en nuestros hogares, poder seguir aprendiendo más de su palabra. Quiero invitarles, antes de comenzar, a orar y presentarnos al Señor agradeciendo por todo lo que nos ha dado y también pidiéndoles que esta lección haga fruto en nuestro corazón, no solamente aprenderla, sino también ponerla por obra y llegue también a cada uno de quien lo necesita. Quiero invitarle justamente que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Padre eterno, queremos agradecerle por este hermoso tiempo que usted nos ha dado, por la vida y la salud, porque reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a usted. Queremos darle las gracias por esta oportunidad que usted nos ha concedido de poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Ayúdanos, Padre, para que no solo sea un tiempo de religiosidad, de ir y escuchar, sino principalmente de poner por obra en nuestra vida como cristianos. Este es su mensaje, el que usted nos ha dejado para ser mejores cristianos cada día. Queremos pedirle, Padre eterno, que usted nos dé de su gracia, prepare los corazones de quienes van a recibir, como así también mi corazón para entregar este mensaje y también recibir lo que usted tiene para mi vida en este día tan hermoso. Glorificamos su nombre, bendecimos, Señor, con todo nuestro ser, lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Le vamos a entregar esta oración a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hemos estado aprendiendo durante este periodo sobre el libro de Primera de Corintios, donde la palabra del Señor nos ha ido enseñando, por ejemplo, sobre la unidad de la iglesia. También estuvimos aprendiendo sobre la santidad en la iglesia y es hoy donde vamos a estar aprendiendo una nueva lección que es santidad en el matrimonio. Así que le invito a que se prepare con todo el corazón, aunque es una lección para jóvenes, el Señor nos habla a través de su palabra y Él nos ha enseñado que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Le pedimos al Señor que nos ayude y nos preparamos para comenzar esta lección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, llevamos ya un tiempo estudiando, comenzando con lo que es el estudio de la Iglesia de Corintios. Y a lo largo de estos estudios hemos sabido, por ejemplo, que Pablo ha instruido sobre la unidad de la iglesia, sobre la santidad en la iglesia. Lo veíamos el domingo antepasado, la lección de nuestra hermana Ángela Solís, que Pablo instruía a los corintios a la consagración y nos enseñaba que la iglesia de hoy debe tener como una de sus principales metas la santidad entre sus miembros. Siguiendo con la unidad llamada el llamamiento a la consagración, el tema de hoy tenemos que es la santidad en el matrimonio, y la lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 7, del 1 al 6, y el texto clave en 1 Corintios 7, 2. Quiero invitarles a dar lectura al texto bíblico en 1 Corintios 7, 2, y dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pasaremos a dividir estos versículos del 1 al 6, como le mencionaba, y vamos a dar comienzo con la consagración mutua, que lo abordaremos en 1 Corintios 7, del 1 al 4, y dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido,
ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí tomaremos algunos puntos importantes de estos 4 primeros versículos y quiero comentarles que es lamentable, pero la realidad de la iglesia de Corintia era que esta iglesia dentro del tiempo era una de las más inmorales del mundo. Lo veíamos anteriormente en las lecciones que entregaba, por ejemplo, nuestra hermana Angelita cuando mencionaba el caso que le estaban escribiendo por una situación de un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y esto nos damos cuenta que realmente eran situaciones difíciles porque Pablo a la distancia a través de estas cartas tenía que ministrar esta iglesia y orientarlos para hacerlo mejor. Con respecto al punto número 2, tiene que ver con una enseñanza de la filosofía griega que se llama dualidad, y esto tiene que ver con que ellos creían que todo lo relacionado con el cuerpo era malo y opuestamente a eso todo lo relacionado con lo espiritual era bueno, incluso dentro del matrimonio. Entonces estaban pasando un conflicto muy difícil, muy complicado de enfrentar. Pensaban que para dominar el cuerpo deberían abstenerse de las relaciones sexuales, como le mencionaba, aún así dentro del matrimonio. La verdad es que Pablo fue muy enfático en este tema, como lo dice abajo el consejo de Pablo, que dice que el apóstol indicaba que el matrimonio era una manera de evitar el pecado de la fornicación, porque decía que al participar en las relaciones sexuales no solamente es lícito en el matrimonio, sino que de verdad es un elemento necesario en los casos normales, siempre hablando de lo que es el matrimonio, y que era la mejor manera de evitar la tentación de participar en actos inmorales como era costumbre en este lugar de Corintios, ¿no? Del pueblo de Corintios. Por algo le escribían y le pedían ayuda al apóstol Pablo para solucionar estas situaciones. Dentro de todas las cosas que Pablo enseña, también nos hablaba de que la filosofía griega, los griegos enseñaban de que era importante o era mejor mantener, ser célibe, tener el celibato, que en el fondo significaba no casarse y que de alguna manera hacían ver como que eso mostraba mayor espiritualidad. Pero Pablo, al igual que Jesús, les hizo ver que no era diferencia entre ser célibe y estar casado en cuanto a lo que era la espiritualidad. Relacionado en el segundo punto, el cuerpo del cónyuge, como leíamos anteriormente, que nos mencionaba que ya no era, que el cuerpo de la mujer ya no era de la mujer, sino del hombre, aunque el cuerpo del hombre ya no era del hombre, sino de la mujer. También tenemos otras enseñanzas bíblicas que habla de que debemos dejar al papá y a la mamá, al padre y a su madre, y qué sé yo, unirse a una mujer. Quiere decir que ya formamos una nueva familia una vez que nos casamos y debemos respetarnos, debemos valorarnos el uno al otro en cuanto a lo que es el matrimonio. Es muy importante, queridos jóvenes hermanos, que entendamos que Dios en su inmensa perfección a través de su palabra tiene de todo para nosotros. Hoy día podemos darnos cuenta que no es excluyente el tema del matrimonio y es posible pensar en decir que tiene que ver esto con una clase para jóvenes. Bueno, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y sin duda que hoy día esta sociedad no es muy distinta a este lugar de Corintios, a esta iglesia de Corintios, porque sin duda que nos damos cuenta que había una gran confusión, el tema de la fornicación y el adulterio era muy fuerte, y no solamente hablaba de eso, porque también en ese tiempo usted sabe que existía la posibilidad de que el hombre tuviera más de una mujer. Entonces aquí también Pablo instruía a que debían casarse, y no solamente instruía que debían casarse, sino un hombre con una mujer. También aquí él lo reafirma. Dice que cada miembro del matrimonio es una parte de un todo
por ende, quien está casado pertenece literalmente al cónyuge. Son decisiones importantes que debemos tomar cuando hablamos del matrimonio. No es solamente ir, vivir juntos y pensar que va a ser todo increíble, como cada uno piensa cuando viene el matrimonio. Hay muchas situaciones que enfrentar y la palabra del Señor nos instruye que debemos someternos la mujer al marido y también el hombre debe cuidar a su esposa. Pablo incluía en estas áreas, aunque dentro de todo lo que Pablo escribió, muchas veces hasta se le tildó de que tenía cosas contra las mujeres o qué sé yo, porque él instruía sobre la vestimenta, sobre que la mujer callara en la congregación, pero tenía todo que ver también con un contexto histórico de la cultura donde él estaba. Y no deja de ser increíble que nos hable de este deber conyugal. Dice en la última parte que la intimidad sexual en el matrimonio es responsabilidad la cual, al no ser considerada, suele acarrear consecuencias negativas. Vamos a pasar ahora, en el segundo punto, a tocar este tema que es bastante importante. Dice consagración a motivos superiores. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en el capítulo 7, entre el versículo 5 al 9, y nos va a hablar en lo siguiente. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estar quemándose. Pasamos a conversar un poco de estos versículos del 5 al 9, y dentro de estos versículos nos habla de los derechos conyugales, de la sabiduría en la práctica de la abstinencia en el matrimonio, del justificado de manera unilateral aún para propósitos religiosos de la naturaleza humana y sus necesidades. Y finalmente en el versículo 7, perdón, habla de que dice, si fuesen como yo, célibes, resistir la tentación sensuales. En estos versículos nos habla, por ejemplo, de que no es bueno que en el matrimonio uno de los dos, sin estar en mutuo acuerdo, cesen sus relaciones sexuales, porque esto puede llevar a la infidelidad y a la destrucción, obviamente, de un matrimonio. Hay derechos y deberes dentro del matrimonio. Y dice que dentro de todo esto, la sabiduría en la práctica de la abstinencia en el matrimonio habla porque, por ejemplo, una de las muestras que la vuelve a hablar ahí, dicen que dentro de si se ponen en mutuo acuerdo, a lo mejor para mantenerse un tiempo en oración, que está bien cuando es de mutuo acuerdo, pero tampoco es bueno hacer que ese proceso sea demasiado extenso. Él insiste en hablar de este tema porque explica que de alguna forma el privarnos de tener intimidad de manera unilateral, o sea, que uno esté de acuerdo y el otro no, puede llevar a una ruptura en la relación del matrimonio, porque naturalmente uno o el otro va a buscar en otro lado lo que no encuentra en su hogar. Es importante darse cuenta que esto no es nada extraño. Hoy día podemos estar hablando y pensando, chuta, hablando de relaciones sexuales en un estudio de la iglesia, hoy día a nivel de redes sociales. Créeme que esto no es nada extraño. Hoy día, lamentablemente, nuestros jóvenes, nuestros niños incluso, están aprendiendo una sexualidad errada de manera grotesca a través de redes sociales, a través de cosas de manera absolutamente sucia. Y es nuestra responsabilidad
primero como padres y también como enseñadores de la palabra del Señor, y incluso dándose cuenta de que no es diferente, como le mencionaba antes, lo que pasaba en esta iglesia de Corintios con lo que hoy está pasando en la actualidad. El exceso de relaciones prematrimoniales, el pololeo con convivencia, la fornicación, el adulterio, sin tener conocimiento real de qué es lo que Dios está queriendo para nosotros. Sin duda Dios creó el sexo para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Habla de que no solamente lo hizo para procrear, sino también porque es parte de la naturaleza del ser humano, es una muestra de amor. Entonces él está, él, él sabe cuál es la necesidad porque nos creó. Como dice aquí, los dones de Dios habla de la continencia y los atributos de buen esposo y padre. Pablo habla a través de esta enseñanza que la continencia o ser una persona que no se casa es un don. Y no todos pueden lograrlo. Esto no significa que Pablo no haya tenido deseo sexual en su vida, sino habla de que él tuvo la posibilidad o tenía la facilidad de poder abstenerse y no necesariamente aliviar sus impulsos sexuales teniendo alguna cosa, sino él tenía esa capacidad de abstenérsela. Y dice que no todos la tienen. Por eso también Dios dejó establecido el matrimonio. Habla de que, como le mencionaba anteriormente, que no solamente el que se mantiene célibe está aprobado por Dios, sino también el que está bajo el matrimonio. Con respecto a los solteros y a las viudas, Pablo habla basándose en la certeza de la proximidad de la venida de Cristo. Y dice que y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. En ese tiempo Pablo hablaba de que el hombre ojalá se mantuviera como él, que no se casaran, que no tuvieran, habla de la viuda, que obviamente ojalá se mantuviera viuda y no se volviera a casar, porque es una de las condiciones en la que una persona puede volver a casarse, es manteniéndose viuda. Entonces él lo hacía porque él pensaba que ya la venida del Señor nuevamente estaba muy pronto, no entendiendo bien lo que pasaba hasta que después nuevamente lo comprendió. Por eso él decía, mejor no cásese, porque de alguna forma decía, ¿cómo vamos a exponer a los niños a que si el Señor ya viene? Y bueno, era un problema, una confusión que Pablo tenía. Pero hoy día, a través de esta lección, en Primera de Corintios 7, del 1 al 9, las aplicaciones a nuestra vida nos enseñan, como le repetía, que solo algunos tienen el don del celibato, y quiero apuntar a esto de que esta sociedad hoy nos está llamando a hacer un juicio muchas veces cerrado. Cuando vemos a veces hermanas o hermanos que no se casan, incluso en el mundo, hoy el mundo incentiva que mientras el hombre tenga más relaciones es más hombre, o que la mujer ahora está empoderada, no, tenemos los mismos derechos que el hombre y vamos, hay que tener intimidad, pero como hijos de Dios debemos regirnos por lo que la palabra del Señor nos instruye. Y dentro del pueblo del Señor, si hay un hombre, hay una mujer, un joven, una señorita que logra tener el don de la abstinencia y vivir con el don del celibato, no podemos hacer un juicio. Muchas veces se ha escuchado decir que, él no se casa porque es homosexual. No, ella no se casa porque es lesbiana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender de que, por el contrario, es un don que de alguna manera no todos lo tienen. Hoy día Dios nos habla que tengamos cuidado al hacer un juicio. Y habla también en la aplicación que el acto sexual es bendecido por Dios dentro del matrimonio. Jóvenes, les quiero invitar a buscar, a aprender, a crecer dentro de lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, porque como lo decía Pablo, una vez que usted tiene intimidad, que ya comienza una vida sexual activa, es muy difícil lograr detenerse y comenzar de nuevo. Es muy difícil. Por lo tanto,
Cuando usted conoce su cuerpo, usted conoce su vida, usted sabe cuando algo empieza a pasar los límites, escape, busque la fórmula, huya de la tentación de Satanás, porque es algo que la palabra del Señor nos enseña. Dice que el acto sexual debe practicarse dentro del matrimonio. Ahora, si usted ya está en una situación que de alguna forma va en contra de lo que ya estamos aprendiendo y está en convivencia con su pareja, con su polola, con algunos con bebés o algo por el estilo, le invito a que ordene su vida, le invito que si hoy el Señor a través de esta escuela dominical le está entregando este mensaje, nos está enseñando, le invito que estamos a tiempo, le invito a ordenarse, haga un compromiso con Dios y con su pareja, haga un compromiso y Dios va a bendecir esa vida, va a bendecir ese hogar y el día de mañana usted con libertad va a poder instruir a su hijo y decirle cuál es la voluntad de Dios, qué es lo correcto. Dios perdona, Dios tiene la voluntad de perdonarle si usted le pide al Señor que le ayude, que ha sido un tiempo difícil, que tuvo un tiempo de debilidad, pero hoy usted está teniendo conocimiento de lo que la palabra del Señor dice y específicamente si el Señor nos habla es para hacerlo. Agradecemos al Señor por este tiempo hermoso de aprendizaje de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor porque sin duda no siempre es tan fácil ir aprendiendo, ir conociendo, ir practicando lo que es la palabra y, y como le insisto, como dice la palabra del Señor, habla a tiempo y fuera de tiempo. Quiero invitarles a orar por este mensaje para terminar también esta hermosa escuela dominical. Quiero antes de pasar a terminar con la oración por la palabra y para terminar el servicio de lección de escuela, dejar a todos los jóvenes invitados, jóvenes entre 18 y 30 años. Tenemos cada domingo, como hoy en un ratito más a las 12, tenemos una hermosa escuela en línea a través de la plataforma Webex, Cisco Webex, y nos reunimos con muchos otros jóvenes para poder compartir de manera directa y salir de algunas dudas, tener algunas conversaciones y responder algunas consultas de lo que es estos temas tan importantes como la escuela dominical. Ahora le invito a que pasemos a orar para dar gracias por el mensaje y poder despedir esta hermosa escuela dominical en el nombre del Señor. Dios eterno, bendito Dios, queremos agradecerte infinitamente por la enseñanza de tu palabra. Danos la gracia para poder entenderla, comprenderla y principalmente ponerla por obra. Perdona nuestras faltas porque cada día, Señor, erramos, cada día nos equivocamos y sabemos que en su amor y en su misericordia usted tiene ese amor para perdonarnos. Ayúdanos, Padre, para poder ser un canal de bendición para otros, para poder instruir, enseñar y sobre todo no a través de una enseñanza, de una lección, sino con nuestros hechos. Doy testimonio, Padre, que cuando uno cumple con lo que usted nos enseña, somos bendecidos, Señor. Alabamos, bendecimos su nombre, bendiga a cada persona que va a ver y escuchar esta lección, bendiga la vida de cada uno que esté en algún conflicto espiritual dentro de su ser, bendícele, Señor, y ayúdale, dirige su vida, sobre todo porque hay una lucha muy grande entre lo espiritual y lo carnal. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a ser hijos tuyos como su palabra nos instruye, ayúdanos a seguir el camino que usted nos trazó. Bendiga a todo su pueblo, a todos los jóvenes, a toda la familia de estos jóvenes y bendice nuestra iglesia. Te entregamos esta oración agradecidos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor y les dejamos invitados para continuar también con las enseñanzas del próximo domingo. Seguimos con Primera de Corintios, así que le invito a que usted pueda repasar en su hogar algunas lecciones. Me despido en el amor del Señor con un fuerte abrazo a la distancia y espero que muy pronto podamos tener hermosas noticias y que en algún momento se pueda dar testimonio que el Señor ha transformado vidas a través de la enseñanza de la escuela dominical. Un abrazo y muchas bendiciones.